Bendiciones, hermanos, hermanas, familia, amigos. Gracias damos al Espíritu Santo y alegres siempre de recibir la palabra que hoy nos entrega, que la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén, aleluya. Book of Luke, chapter 13, verse 6 to 9. We're going to read it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Then he told his parable. A man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, For 3 years now I have been coming to look for fruit on this fig tree and have found any. Cut it down. Why should I use up the soil? Sir, the man replied, Leave it alone for 1 more year, and I will dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Amen. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor nos está invitando en esta palabra a un arrepentimiento con una conversión. Aquí, el dueño de la viña de nuestra vida es Dios Padre. Y aquí se representa como un árbol de higo, digamos, la vida de cada uno de nosotros. Y el que cuida nuestro árbol y nuestra viña es el Señor Jesús. El Señor nos llama a un arrepentimiento sincero. Y como todo árbol, para que dé fruto, tiene que estar alumbrado por el sol, la luz, para que florezca y de esa flor salga ese fruto. Si nosotros desconocemos de la palabra del Señor y estamos distantes del Señor Jesús, nuestro árbol puede crecer, puede estar, pero no va a dar ningún fruto, porque para que dé fruto necesita de la luz. Y aquí, el que siempre es nuestro mediador ante Dios Padre es el Señor Jesús. Y aquí muestra como el que cuida la viña, nuestra vida, es el Señor Jesús que está siempre intercediendo por nosotros. Quien Él ha dejado a su Espíritu Santo que nos alumbre, que nos redarguye de error y de pecado, que nos guíe y que nos muestre a través de su palabra, de su enseñanza, que nos revele la manera que nosotros debemos de vivir cada situación. Nuestra fe está en Dios Padre, en Jesús y su Santo Espíritu. Nuestra fe en nuestro Señor Jesús, de que toda enseñanza que nos dejó escrita y toda enseñanza que Él revela a través de su Santo Espíritu, a través de sus siervos, es su luz. Y esa enseñanza nos va a dar siempre vida. Y esa enseñanza nos va a tener cerca del Señor, porque cuando conocemos de su palabra y no solo la escuchamos, no somos como un árbol que no recibe luz, que solo escucha, sino como aquellos que queremos ser alumbrados por el Señor. El Espíritu Santo nos va a alumbrar,
nos va a guiar en esa situación de vida que tengamos, que Dios permite para que nosotros tengamos enseñanzas, para que nosotros a través de ella, a la vivencia de su palabra, conozcamos del amor de Dios, de ese Padre paciente que siempre está dándonos una oportunidad, pero es el Señor Jesús que siempre está diciendo al Padre, como nos habla en su palabra, que nos dé tiempo. Pero Dios siempre quiere que esa decisión venga de nosotros, porque para que el Señor Jesús nos cuide, nos abone, nos fertilice, como dice acá, y cuide nuestro árbol, nuestra vida, es una decisión nuestra de querer estar cerca del Señor Jesús. Solo cerca del Señor Jesús, solo conociendo de su palabra, solo buscando esa conversión de no solo conocerla, sino que vivirla, es cuando damos esos frutos. Es cuando somos como esos árboles que no están en sombra, porque en sombra, si no reciben luz, no dan fruto. En lo natural así se conoce, pero si un árbol está plantado en un lugar donde recibe todo, es cuidado y es alumbrado a través de esa luz y ese cuidado que el Señor Jesús tiene con cada uno de nosotros, vamos a dar esos frutos. Pero tenemos que permitirle al Señor. ¿Cómo? Estando cerca del Señor Jesús. Permitirle al Señor Jesús que hagas esa voluntad en nuestras vidas. Permitirle al Señor Jesús cada momento que venimos a su presencia, ya sea que nosotros tengamos esa comunión a diario, en esa intimidad, como en esos momentos que recibimos de sus siervos, sus enseñanzas, nos acercamos a Él, queremos que Él vaya obrando y que vaya mostrando en nosotros todas esas cosas, como un árbol que está en la sombra, la traiga a la luz cuando revela lo que hay en nosotros, pero es del Señor Jesús hacer en nosotros. En nosotros es tener la fe en el Señor Jesús que va a obrar esa obra en nosotros y la va a llevar a perfección hasta el día que Él venga. En nosotros es dejarnos que nos ame, dejar que Él transforme nuestra vida y la transforma mediante las situaciones de vida que tenemos, no importa el tipo que sea, pero es ahí donde el Señor nos lleva y nos muestra que está siempre cerca de nosotros. Y es ahí en esas situaciones de vida que nosotros buscamos estar cerca del Señor. Y cuando estamos cerca de Él, Él va obrando en nosotros. Y nosotros vamos creyendo en Él. Y al creer en Él, al creer en su palabra, permitimos que el Espíritu Santo nos alumbre, venga a nosotros y tome nuestra vida y nos muestre dónde está el error de algo que quizás desconocemos como nos enseña su palabra, o nos viene a recordar en su palabra cuál es la manera que a Dios Padre, a Jesús, le agrada. Agradamos al Señor teniendo la fe, y esa fe va a agradar el corazón de Dios Padre, y esa fe puesta en Jesús y en el Espíritu Santo que nos consuela, que nos renarguye, que nos viene a mostrar nuestra falta y nos viene también a decir la manera como Dios nos enseña en su palabra y la manera que Dios quiere que nosotros la vivamos. Cuando tomamos esa decisión del arrepentimiento en cualquier manera de vida que hemos sido enseñados, que ha estado opuesta a la enseñanza de Dios, pero venimos y conocemos a través de su luz la forma que Él nos enseña a vivir y tomamos la decisión de convertirnos, de ya no hacer más aquello, sino que vamos a hacer conforme Él nos enseña en su palabra. Es ahí cuando somos alumbrados, es ahí cuando le permitimos al Señor Jesús que obre en nuestra vida y es ahí como ese árbol que es alumbrado y está siendo fertilizado por el amor de Jesús, está haciendo que Jesús nos alimente, nos transforme, venga a nuestro interior y a través de esas unciones nos renueve y pudra todo aquello en nosotros y nos haga nuevas criaturas. Y cada vez que nosotros estamos cerca de Él, buscamos agradar su corazón creyendo en su palabra, que esa palabra que Él nos muestra, que va a ser esa conversión en nuestra vida, la fe en esa palabra, el Señor Jesús
va a ayudarnos que esa palabra se cumpla y la podamos vivir. Y es ahí que solo con su ayuda nosotros vamos a poder tener esa cercanía a Dios Padre cuando buscamos un arrepentimiento sincero y una conversión. Y estando en esa conversión es viviendo su palabra, es creyendo en Él, que esa palabra que nos dice, por ejemplo, para tener esos frutos de su Santo Espíritu, el amor, tenemos que perdonar todo el tiempo. Para tener ese gozo, tenemos que permitir esas situaciones donde Él nos muestra que es Él en nosotros que nos fortalece, pero es cerca de Él. Y cerca de Él, nosotros somos esos hijos, ese pueblo en victoria. Lejos de Él no se puede alcanzar, pero en Él, cerquita, buscando de Él siempre, llenándonos de su presencia, llenándonos de esa luz, teniendo esa comunión constante, nosotros vamos a ser alumbrados y vamos a aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas con la ayuda del Señor Jesús. Van a ser transformadas y nos vamos a ser convertidos a vivir esa palabra, y cuando la vivimos damos esos frutos. Y esos frutos son esas bendiciones que Él nos da, y a través de esos frutos que Él logra en nosotros con la ayuda de Él, muchos reciben de los frutos de su Santo Espíritu, a través de aquella vivencia Él nos regala, y a través de esos frutos muchos reciben y se alimentan, y a través de ese alimento, de esos frutos de su Santo Espíritu, si es amor, si es ese gozo, esa paz, esa misericordia, esa templanza, ese dominio, esa mansedumbre, solo la da el Señor Jesús cuando estamos buscando constantemente de vivir como Él nos enseña en su palabra, buscar constantemente una conversión, arrepentirnos. Él nos toma, Él nos limpia, y con la ayuda de Él, Señor Jesús, y guiados por su Santo Espíritu, venimos a esa conversión que va a llenarnos de esos frutos, porque hemos creído que el quien hace la obra en nosotros es el Señor Jesús. En nosotros es creer y esforzarnos, ser valiente a vivir esas situaciones de vida y permitirle al Señor Jesús que nos limpie, que nos renueve, que nos transforme, y en esa transformación poder dar esos frutos que agradan a Dios Padre, a Jesús y a su Santo Espíritu. Esta palabra es de gran bendición y nos invita a arrepentámonos cuando andemos haciendo algo que no va como nos enseña el Señor en su palabra, y buscamos esa conversión de vivir su palabra para demostrar a Él esa fidelidad, que creemos en Él porque Él es siempre fiel, nunca nos deja, siempre está con nosotros, y Él ya pagó un precio, porque a través de esa preciosa sangre nosotros recibimos esa redención, y esa transformación la hace el Señor Jesús en nuestra vida cuando nosotros nos mantenemos cerca de Él, permitiéndole a Él que obre en nosotros, y así poder dar esos frutos para que muchos reciban esas bendiciones también, y ellos puedan llevar también frutos a otros, porque si el Señor Jesús lo logra en nosotros, hacer esas nuevas criaturas en Él, viviendo como pueblo, como hijos de Dios, siendo nosotros fieles a Él, mostrando ese esfuerzo de esa conversión, Él se agrada. Y Él se agrada porque creemos que quien lo hace es el Señor Jesús, no es nuestra fuerza, es Él. Y Él nos transforma. En nosotros es tomar la decisión día a día de vivir su palabra, para que a través de esa vivencia llevemos esos frutos y sean mostrados esos frutos en nuestra vida, y llevemos esos frutos a los demás. En el nombre de Jesús
que el Señor nos siga ayudando, porque es el que nos ayuda, es el abogado, Él es el médico de médicos, es el que intercede, es el que nos acerca al Padre, mostrándonos su luz y ayudándonos a que en esa cercanía con Él, en esa comunión, Él venga diariamente a transformarnos a través de esas unciones, a través de su palabra, a través de la fe que nosotros tenemos, que Él lo va a hacer en nosotros y permitírselo. Él lo logra en nosotros y llevará la obra nuestra, que somos nosotros, cada uno de nosotros, a la perfección hasta el día que Él venga. En nosotros es permitirle y querer siempre estar buscando esa conversión, de vivir su palabra como hijos y pueblos de Dios. Él los bendice hoy y nos invita a arrepintámonos y busquemos la conversión, convertirnos en hijos y un pueblo de Dios que agrada el corazón de Dios Padre en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, amén.